En la sesión del día de hoy vamos a ver polígonos. Bienvenidos, por supuesto. Y recuerda, por favor, tomar apuntes y cualquier inquietud puedes conectarte a Microsoft Teams. Para que entiendas las figuras planas es necesario recordar múltiples conceptos geométricos, los cuales se definen a continuación. Polígono. Es una figura plana compuesta por segmentos rectos finitos. ¿Pero qué es un segmento recto? Básicamente hablamos de un fragmento de recta comprendido entre dos puntos. Para comprender bien las definiciones, lo vamos a realizar con varios ejemplos. En el transcurso de la sesión. Elementos de un polígono. Existen 4 imprescindibles, los cuales son lados, vértices, diagonales y ángulos internos. Vamos a definir el primero, lados. Son segmentos que componen un polígono. Veamos el primer ejemplo. En este caso, el polígono tiene 5 lados. Si nosotros los describimos en la figura, veamos, acá hay un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Polígono de 5 lados. Listo. Veamos un segundo ejemplo. Este polígono tiene, los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Polígono de 8 lados. Continuemos con el segundo elemento. Vértice. Cuando yo hablo del vértice me refiero al punto en el que coinciden dos lados. ¿Qué significa esto? Veámoslo con mayor precisión en el siguiente ejemplo. Los puntos que están descritos a continuación en mi figura son los llamados vértices. Veamos, un vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 y 5 vértices. ¿Listo? Veamos una segunda figura. Y si cumple la característica, si realmente coinciden los dos lados. Analicemos este pequeño punto de acá, es decir, uno de los vértices de mi figura. Si notan, en ese vértice se une este lado de acá con este lado de acá, ¿vale? Para conformar un solo vértice. En este caso, ¿cuántos vértices tendríamos? Contemos. Un vértice. Vamos a definirlo por los puntos para no confundirlos con los lados asociados. Contémoslos otra vez. Veamos. Un vértice, 2, 3, 4 y 5. Veamos un segundo ejemplo. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vértices. Diagonal. Es un segmento recto que une dos vértices no consecutivos de un polígono. Veamos esta definición con un ejemplo particular. Entonces, en este caso nosotros tenemos una línea recta o un segmento de recta que une dos vértices. Describámoslo.
Veamos, acá hay un vértice y acá hay otro vértice. La línea recta que unifica esos dos vértices se le denomina diagonal. Si yo quisiera cruzar otra diagonal, puede ser esta. Por ejemplo, de aquí a acá. Esa sería otra diagonal. Veamos, un vértice con otro vértice. Por supuesto, no pueden ser consecutivos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a borrar todo. Ahora sí, si yo trabajo este vértice con este vértice y unifico esta línea sería un lado, más no sería una diagonal de mi polígono. ¿Listo? Recordemos que para que sean diagonales deben ser tramos no consecutivos y estos dos puntos serían consecutivos. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta. Veamos otros ejemplos. Veamos este caso, diagonal, se puede conformar como una diagonal porque no están consecutivos. Este no sería una diagonal. ¿Por qué razón? Porque en este caso estamos uniendo en la línea rosada, como ustedes lo pueden identificar, no tocamos ningún vértice. Por tanto, no se puede considerar una diagonal al interior de un polígono. Veamos el siguiente caso. En el siguiente tampoco se puede considerar que es una diagonal. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando con puntos consecutivos, o sea, uno seguido del otro. Veamos, acá hay un vértice y acá hay otro vértice. Al unirlos sería un lado más no una diagonal. Es importante que no estén consecutivos. ¿Listo? Para conformar una diagonal respectiva. Cálculo del número de diagonales. En geometría nosotros lo vamos a simbolizar como n mayúscula y existe una fórmula general, la cual es la siguiente. N igual a n minúscula por, al interior del paréntesis, como ustedes lo pueden ver, n menos 3 sobre 2. Esa va a ser mi fórmula general. N minúscula va a corresponder al número de vértices de mi polígono. Vamos a hacer un ejemplo. Calculemos el número de diagonales del siguiente polígono. ¿Listo? ¿Qué fórmula voy a utilizar? Por supuesto, mi fórmula general, como ustedes la pueden observar en pantalla. ¿Listo? ¿Qué significa n minúscula? Recordemos que n minúscula va a ser el número de vértices de mi figura. ¿Listo? Entonces, contemos los vértices de mi figura. Ya lo habíamos definido en la presentación con anterioridad. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que yo puedo concluir que n es igual a 5. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Sustituyendo el valor de n en la fórmula, es decir, de 5, ¿cómo me quedaría? Me quedaría n, veámoslo acá, n acá está, igual, voy a borrar todo en pantalla para que lo tengamos con mayor claridad. Entonces veamos, solamente seguimos la secuencia, n igual a n minúscula. ¿Qué valor toma mi n minúscula? Veamos que es igual a 5. Entonces sencillamente lo sustituyo 5. Sigo la secuencia por, abro paréntesis, n minúscula otra vez. ¿Quién es n? 5 menos 3 sobre 2. ¿Listo? Vean que la fórmula quedó igual, solamente cambié el número de vértices por 5. Solamente es eso. Ahora, ¿qué hago? Opero, pero resuelvo mi paréntesis primero. Es decir, si notan, mi fórmula me quedó intacta, igual 5 por,
Resuelvo primero mi paréntesis. 5 menos 3, ¿cuánto me da? 2 sobre 2, me queda intacto. Listo, resuelvo mi multiplicación. Me quedaría 5 por 2, 10 sobre 2. Recordemos que esa fracción también yo puedo dividir esos dos números. Y 10 dividido 2 me da una equivalencia a 5. Por tanto, el número de diagonales que yo puedo conformar serían 5. Veamos si es cierto. Entonces, vamos a empezar a cruzar mis diagonales en la figura. Va a quedar un poco torcido, por lo que lo estoy haciendo por medio de presentación, pero ustedes lo hacen bien bonito en sus apuntes. Entonces, empecemos a cruzar mi primera diagonal. Mi primera diagonal puede ser este vértice con este. Esa sería mi primera. ¿Listo? Esta con esta, segunda diagonal. ¿Qué otra? Esta con esta, 3 diagonales, ¿cierto? ¿Qué otra? Esta con esta, 4 diagonales. ¿Qué otra diagonal yo puedo cruzar? Hay 5, ustedes dirán. Esta con esta. ¿Listo? Ahí están mis 5 diagonales al interior de mi polígono. Continuemos. Ángulos internos. Es el ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común. Un polígono tiene un solo ángulo interno por cada vértice. Veamos. Por ejemplo, en este polígono, mi ángulo interno es lo que está señalado en rosado. Si yo quisiera hallar el cálculo de la suma de los ángulos internos o interiores de un polígono, debo utilizar la siguiente fórmula. S igual a n-2 por 180, siendo n el número de vértices. Esto nos va a quedar mucho más claro cuando realicemos un ejemplo. Veamos. Ejemplo 2. Calculemos la suma de los ángulos internos o interiores en el siguiente polígono. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? De nuevo, identificar, por supuesto, mi fórmula general. N minúscula va a corresponder al número de vértices. Si yo los cuento, 1, 2, 3, 4, 5. N igual a 5, 5 vértices. Ahora sustituimos el valor de n en la fórmula general. Me quedaría S igual, vean que la fórmula me queda intacta, S igual, en paréntesis, n menos 2. ¿Quién toma el valor de n? 5. 5 menos 2 por 180. Vean que la fórmula me queda idéntica, solo sustituí mi valor de n. Sigamos. Operamos, resolvemos el paréntesis primero. 5 menos 2, eso me da una equivalencia de 3 por 180. Ese es igual a 540 grados. ¿Qué significa eso? Que mis ángulos internos, que serían estos de acá, 1, 2, 3, 4 y 5, la suma de todos esos ángulos me va a dar 540 grados. Esa es la unidad estandarizada que vamos a usar. ¿Listo? Actividad. Primero, con la información establecida en los 3 rectángulos de la página 166 de tu libro Activamente volumen 1, vas a realizar un mapa conceptual que tenga como título Clasificación de polígonos. Chicos, es importante que por lo menos establezcan un dibujo, ¿sí?, que les permita asociarlo a una clasificación particular. En el texto van a encontrar varios. Segundo punto, página 167. Punto 1. Describe las características de cada polígono respecto a los elementos que lo conforman. Calcula el número de diagonales y la suma de los ángulos internos, como lo mostré en la presentación. Recuerda por favor especificar el paso a paso en tus apuntes y en el libro establecer solo las respuestas finales. Punto 2. A y B, solucionar en el libro. Y eso sería todo para el día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud voy a estar muy pendiente de ustedes por medio de la plataforma de Microsoft Teams. Espero tengan un buen día y un excelente fin de semana.
Chao.